Muy buenas noches, bienvenidos a Primer Círculo. Seguramente usted, como muchos mexicanos, estarán en la duda votar o no votar. Para tener la discusión al respecto, hemos invitado a un abogado, experto en esto y otros temas, Luis de la Barrera. Bienvenido, Luis. Carlos, es un gusto, gracias. Gracias, Luis. Federico no nos pudo acompañar hoy, pero vamos a platicar sobre este tema. ¿Votar o no votar? Toda mi vida he votado, siempre. No siempre por el candidato que más me gusta, sino por el que me parece menos malo, de acuerdo a los dilemas que presenta cada elección. Pero ahora hay muchas voces que sugieren que es mejor no votar. ¿Por qué? ¿Cuál sería tu saque? ¿Has escrito al respecto? ¿Votar o no votar? ¿Cuál es tu primera respuesta? Yo creo que no hay que votar, primero porque se está convalidando lo que en mi opinión es un verdadero golpe de Estado. Un golpe de Estado está asociado a la idea de unos militares que se levantan en armas y toman el Palacio de Gobierno y sacan tanques a la calle y meten a la cárcel a quienes se opongan a que tomen el poder. Pero también un golpe de Estado es destruir, demoler a uno de los poderes constitucionales. Y esta reforma que fue posible, reforma a la Constitución que fue posible por una mayoría espuria, por una mayoría no obtenida en las urnas, por una mayoría que le debe el favor de su sobrerepresentación excesiva al INE y al Tribunal Electoral Federal. Eh, esta reforma, digo, es la demolición del Poder Judicial. En ningún país del mundo se elige a los jueces, a todos los jueces. Pero ¿por qué? Mira, Luis, si tú ves las encuestas en México, te sugieren que un porcentaje importante de los mexicanos, 60% más o menos, ven con simpatía esta votación. ¿No es mejor votar por quienes te van a juzgar que dejarlo ahí en un rollo poco transparente, opaco, con las historias que hemos oído de jueces federales que liberan narcotraficantes? ¿Por qué no es bueno que elijamos? Porque no es una verdadera elección, quienes van a votar no conocen la trayectoria de los Pues candidatos. que le echen ganas, que estudien. Bueno, eso sería lo ideal, pero no es lo que va. Sabemos muy bien, Carlos, que no es lo que va a pasar. Es una boleta con una enorme cantidad de casillas para llenarla que tiene que, son boletas, perdón, en plural, con una enorme cantidad de casillas y no hay las mínimas garantías que debe haber en una elección. ¿Por qué no nos Esa detenemos en boleta, esto, Luis, que me parece muy importante? Normalmente pues, tenemos a lo mucho 3, 4 boletas, depende si hay federal y local al mismo tiempo, y tenemos un número bastante limitado de opciones, y además, en casi todos los casos, asociados con partidos políticos con los cuales tenemos una referencia de dónde vienen estas personas. Ahora, ¿qué tipo de boleta vamos a tener? Porque son muchísimas. Yo me hago unas bolas enormes, hombres, mujeres, federal, en el caso de la Ciudad de México, estatal o de esta entidad. ¿Por qué es así? cada votante va a recibir 6 boletas. En total debe llenar 37 casillas, Solo en lo federal. solamente en el ámbito federal. Vamos a suponer, y vamos a pensar solamente en el ámbito federal, vamos a suponer que voten 10 millones de ciudadanos, que sería un porcentaje muy bajo, un poco más del 10% del padrón electoral. Entonces habría 60 millones de boletas por las opciones por las 37 opciones que cada ciudadano tiene, serían algo así como 2.200 millones de votos, que no van a contar los ciudadanos que estén al pie de las urnas, sino van a contar los comités distritales en 10 días. Eso es imposible, Carlos. Eso es Entonces, primero hay imposible. un problema mecánico del conteo. E incluso tenemos menos boletas de las que realmente sería razonable, en el sentido de que yo no voy a elegir a los representantes del Poder Judicial, a los magistrados en materia de competencia, porque eso lo achicaron a unos cuantos distritos electorales, en este caso a los de Iztapalapa. Entonces, aún achicándolo, tenemos este número gigantesco y en este número, si contarlos es difícil, estudiar por quién votar es casi imposible. Estudiar por quién votar es casi imposible,
Pero vamos a suponer que en el momento en que va a votar, un ciudadano fuera iluminado por la divina providencia y supiera cuál es la trayectoria de cada uno de los candidatos. ¿Cómo se van a contar en los comités distritales en 10 días 2.200 millones de votos? Es imposible. Entre Lo cual, 300, porque son 300 distritos, ¿no? sí, a mí me, entre 300, 2.200 millones de votos entre 300 distritos. Eso es imposible. Eso no es posible. Entonces no los van a Aun contar, nomás van a echarse que van a poner un número al final, ¿o cómo va a ser? si los cuentan, que aún si no duermen en esos 10 días, si no comen, si no van al baño, si no se distraen, es totalmente imposible. Primero hay un Lo, problema mecánico de no saber cómo podrían votarse, contarse estos votos. Esto en una participación 10%, que es aún más baja de la que tuvimos en la consulta aquella ciudadana de hace pues, 4 años, cuando votó, si recuerdo bien, el 18%, ¿no, Luis? así es, así es. Entonces, Entonces, no, adelante, adelante. entonces yo creo que la elección ya está hecha y simplemente se trata de hacer un montaje, de hacer una farsa para convalidarlo. Pero si está hecha, ¿por qué andan repartiendo por todos lados acordeones? Porque yo veo en las notas de prensa, en el tweet antes X, y me lo han contado amigos que ya les fueron a su trabajo a ofrecerles información, hay una serie como de manuales de cómo votar, claramente, pues, el manual que yo vi, pues, dirigido por el gobierno, porque son los ministros y magistrados, etcétera, que están cercanos a Morena. Entonces, ¿para qué hacen todo este circo si ya contaron? Porque quieren de todas maneras guardar cierta apariencia, porque quieren de todas maneras decir, bueno, se obtuvieron votos a favor de tales candidatos. Esos votos se podrán inflar, porque por primera vez desde que tenemos democracia, las boletas que no sean depositadas en las urnas no se van a anular. Eso es escandaloso, Carlos. Y ¿te Totalmente. acuerdas, para compartirle con nuestro público por qué no se anulan? El INE dijo que como son tantas boletas y por ley tienen que imprimir como si el 100% fuera a votar, si solo vota el 10, ese 90% anularla, según el INE, toma tanto tiempo que no se podría. Pero me explicaba el otro día un funcionario del Tribunal Electoral que no es tan grave porque afuera de cada casilla nos van a decir el nivel de participación. Entonces ahí sabremos ya cuántas se usaron y cuántas no. No es nada difícil anular una boleta electoral. Yo fui funcionario de casilla en la elección de junio del año pasado y simplemente se ponen dos rayas y queda anulada Entonces es un la... cuento chino esto. Es un cuento chino. Es un Entonces, cuento chino, no, adelante, es un eh, cuento chino. pero, pero sin duda, creo que esta es una farsa que no se puede creer si se razona un poco. Ahora, Creo además, perdón Luis, además, suponiendo, como tú decías hace un momento, que esto no es una farsa, que sí los van a contar, el mero hecho de que el votante entrara, entiendo yo, corrígeme, con un acordeón que no lo hizo él, sino un acordeón de un tercero, eso se considera propaganda electoral y tú no puedes entrar con propaganda electoral a una casilla. Entonces tenemos, para resumir, un primer problema, no sabemos si se van a votar bien los votos, es, me dices tú, mecánicamente imposible. Hay una serie de certezas que antes teníamos, que los contaban los ciudadanos, que se anulaban las boletas, que en la noche, algo que no hemos platicado, en la noche antes siempre sabíamos, por lo menos a través de un conteo rápido, los resultados, se validaban el miércoles entrante. Ahora, ¿cuándo vamos a ver los resultados, Luis? en 10 días tienen que contarse los votos, pero no hay una certeza de que en cierto día se den a conocer los resultados. Es decir, alguien podría pensar, todo esto está muy mal diseñado. No, está muy bien diseñado para que esto sea una farsa, para que esto sea un fraude gigantesco. Entonces tenemos un problema muy serio del conteo. ¿Por qué no hablamos un poco de las implicaciones de esto? Porque yo decía al principio, y es un poco el argumento que da las autoridades, Morena, la presidenta, que es mejor poder votar por tu poder judicial. Y decías tú con toda razón, Luis, que ningún país del mundo lo hace. El único que ha tratado de hacer algo similar a esto, pero más acotado, que es Bolivia,
que solo elige ministros y magistrados, tampoco le ha salido muy bien. Pero desde el punto de vista teórico, suponiendo que el ciudadano se puede informar, suponiendo que en las casillas se cumple con la ley, suponiendo que era un voto electrónico rápido que permitiera tener un resultado, aún así estarías en contra del proceso electoral para nuestros jueces que según las autoridades nos vuelve más democráticos. Sí, los jueces no se eligen los gobernantes, se eligen los legisladores, pero no los jueces, Por, porque los jueces no representan a un determinado sector de la sociedad. Los jueces no representan determinada ideología. Los jueces no representan determinado ideario político. La labor de los jueces, de los magistrados y de los ministros es aplicar la ley. Y para aplicar la ley, lo que hay que saber es perfectamente bien la ciencia jurídica y tener una personalidad que permita ser independiente y objetivo. Esa es la labor de los jueces. entonces, Es un total sinsentido plantear que deben elegirse. es decir, desde el punto de vista teórico, siguiendo con tu argumento, Luis, lo que uno espera de un poder judicial es que haga valer las reglas del juego, sean las que sean. E incluso un tema adicional que quizá querrías ahondar, Luis, desde las reformas del 94 en adelante le dimos a nuestra Suprema Corte el poder interpretar la constitucionalidad de leyes, incluso de reformas constitucionales. Hubo esta discusión hace no tanto que no concluyó con una votación mayoritaria de si esta cosa absolutamente medieval de la prisión preventiva oficiosa. Recordemos que la prisión preventiva oficiosa es que meten a alguien a la cárcel mientras se averigua si es culpable, independiente del crimen, del criminal, si se puede fugar, es oficiosa. Tienes que dársela como juez obligatoriamente al Ministerio Público de delitos tan pues, extraños para meter a la cárcel mientras sabemos si es culpable. El robo doméstico, el robo en casa habitación sin violencia, que es merecedor de prisión preventiva oficiosa. Entonces, la Corte podía antes, o hasta que venza esta Corte el 1 de septiembre, podía declarar una ley o incluso un artículo constitucional contrario a los principios generales del derecho. Ahora ya no. ¿Qué fue lo que cambió? Pero te voy a tener que interrumpir porque tenemos que hacer un pequeño corte. Regresamos con ustedes a discutir este tema ya más sustantivo, qué otras cosas incluye esta reforma y cuáles serán las implicaciones en un momento más aquí en Primer Círculo. De regreso aquí en Primer Círculo con Luis de la Barreda. Luis, por favor, tratemos de entender los cambios sustantivos. ¿Cuál va a ser el nuevo rol de esta Suprema Corte que la han limitado? La Corte tendrá facultades limitadas. Esta reforma de la cual surge esta elección es una venganza contra el Poder Judicial y muy específicamente contra los ministros de la Corte porque declararon inválidas iniciativas de ley, leyes y decretos del anterior presidente de la República. Y ahora, con con la reforma en materia judicial, en materia de amparo. El amparo ya no tienen los jueces la facultad de dictar una suspensión con efectos generales cuando se trate de normas. Es decir, Ya para tratarlo de poner en blanco y negro. Hasta hace poco, si había un amparo con ciertas características, nos protegía a todos, aún los que no nos habíamos amparado contra esa ley, esa disposición, lo que fuera. Ahora solo protegería en su caso a quien haya entrado al proceso jurídico de buscar un amparo. ¿A eso te refieres? así es, y esto es algo discriminatorio. Y esto es algo totalmente clasista, porque quienes acuden a un amparo tienen que contratar un abogado cuyos honorarios no están al alcance de cualquier bolsillo. Entonces, se está quitando esa facultad que era importantísima en los jueces de distrito, dictar suspensiones. Una suspensión era como el escudo de Perseo que paraliza a la gorgona
para luego poder cortarle la cabeza. Y se le está quitando esa facultad a los jueces de distrito. Entonces, un acto del gobierno, alguien se ampara, protege a ese individuo, pero no al resto. ¿Se suspende para ese individuo y no al resto o ya no hay suspensión nunca? Si se trata de normas, no hay suspensión. El asunto se resuelve finalmente, pero mientras no hay suspensión, porque se trata de una norma. Entonces, esto le quita al amparo una parte muy importante de su eficacia, de O su sea, esto es antiguo. regresar a, no solo a lo que había, es decir, es en todo el siglo XX no tuvimos un amparo así. El amparo siempre daba suspensión al que pedía la protección. Ahora ni eso. Contra una Así. norma hasta que se termine el proceso, si en el camino ya se destruyó tu casa o el daño que hayas tenido, no hay nada que decir ni hacer. Vamos a suponer que a pesar de que la Constitución, a pesar de que en nuestro país hace 25 años quedó abolida la pena de muerte, se le hiciera caso a Paco Ignacio Taibo II y hubiera una norma que dijera pena de muerte para los traidores a la patria, y traidores a la patria son, por ejemplo, quienes consideren que los criminales, que los capos son terroristas. Bueno, hay un amparo y no se suspende esa ley mientras no se resuelva el fondo y mientras se podría aplicar la pena de muerte. Así de grave es. Gravísimo. Y además, entiendo que la Suprema Corte ya no va a funcionar en salas, sino solo como una unidad. Ya no va a ser realmente, como era en muchos casos, una tercera instancia, sino va a estar limitada su acción simplemente por tiempo, porque tendrán que operar los ahora 9 ministros en un solo bloque. ¿Es así? ¿Qué implicaciones tiene, Luis? La Suprema Corte tiene un rezago muy importante, muy, muy importante, como en general todo el Poder Judicial, el federal y los poderes judiciales de las entidades federativas, y funcionando en una sola sala, sin esta división del trabajo funcionando en un solo bloque, sin esta división del trabajo que permitía la división en salas, el rezago se va a acumular todavía más. Es algo totalmente irracional. Y además hay un tribunal disciplinador que podrá llamar a cuentas a un juez, un magistrado, los propios ministros, pero no solo si no actuó conforme a derecho, que bueno, tendría su mérito, pero aún sería eso muy complicado, sino en la descripción que hace la ley del funcionamiento de este tribunal, aclara que por actos en contra del interés general. Explícame esto porque yo no lo entiendo. Actos en contra del interés público o actos que signifiquen el encubrimiento de un delincuente. Vamos a suponer que este abogado que tuvo que humillarse ante el prócer líder del Senado no hubiera aceptado esa humillación y lo hubieran consignado. Y vamos a suponer que un juez, a pesar de que ya no va a haber jueces a los que se les exige una carrera judicial, un concurso de oposición, etcétera, vamos a ver que un juez diga, bueno, esto es monstruoso, lo voy a absolver. Entonces el tribunal judicial pudiera decir, está encubriendo a un delincuente y está dictando una resolución contra el interés público porque se ofendió a un prohombre de la patria. Entonces, ese juez con esa resolución podría ser objeto por parte del Tribunal de Disciplina Judicial de suspensión, de destitución y de una denuncia ante el Ministerio Público. Ese juez podría terminar en la cárcel. Entonces, el elemento más importante hoy para el control de los jueces, magistrados y miembros, ministros de la Corte va a ser este tribunal disciplinador, del cual ha habido muy poca discusión, del cual se sabe aún menos de quiénes son los candidatos y que va a tener un poder enorme. ¿Quién podría revisar una decisión de este tribunal? Nadie. La Relatoría de la ONU para la Independencia de Magistrados y Abogados ha dicho, primero, que un juez nunca puede ser sancionado por el sentido de sus resoluciones. Y segundo, que cuando un juez sufra una sanción disciplinaria, debe tener una instancia de superior jerarquía ante la cual puede inconformarse. Y en la reforma se establece que las resoluciones del Tribunal Judicial son inatacables. Ahora, mencionaste un tema que creo que es uno de los nudos de la reforma,
que tiene que ver con que el Poder Judicial que está falleciendo construyó con todas las imperfecciones que había, porque pues, imperfecciones hay, si hay corrupción hay que corregirla, no hay que desaparecer a la institución, pero en fin, problemas había, pero el punto de partida era una carrera judicial, es decir, entrabas con un examen, primero, digamos, hasta abajo, secretario de acuerdo, luego juez, magistrado, ya la decisión del ministro era mucho más política. Pero estos miembros del Poder Judicial, pues estudiaban para lograrlo, se especializaban, eran revisados en su funcionamiento. Ahora, ¿qué va a haber en vez de eso? Todo eso va a quedar absolutamente eliminado. Ahora, quienes surjan de este proceso electoral van a ser los nuevos juzgadores. Se elimina la carrera judicial, se elimina el escalafón que es tan importante. Muchos jueces, en general los jueces, han empezado en el cargo más mínimo de un juzgado y han ido ascendiendo y finalmente, para llegar a ocupar el cargo de juez o de magistrado, han tenido que presentar un concurso de oposición. Y las escuelas judiciales que existen en todo el país han funcionado muy bien. Han sido escuelas que han formado rigurosamente a los juzgadores y todo esto se elimina. Y una cosa que me parece de una enorme crueldad, jueces que han dedicado su vida profesional a prepararse, a estudiar, a trabajar muy duro, son echados a la calle sin ningún motivo, lo cual también es totalmente arbitrario y va contra el principio, va contra dos principios, la inamovilidad de los jueces y el principio de no retroactividad de la ley en perjuicio de persona alguna. Se les echa a la calle y para mayor crueldad, se les está, voy a utilizar un término coloquial, se les está agandallando el fideicomiso que permitía que fueran indemnizados. Además, Se en la está ley decía, en la nueva ley, la aprobada, se les prometía esa indemnización, se las quitaron. en un artículo transitorio de la reforma se decía que ese fideicomiso del Consejo de la Judicatura Federal serviría para indemnizar a los jueces que no participaran en el proceso electoral o que perdieran la elección. Y esos fondos que estaban en manos de la Nacional Financiera se transfirieron a la tesorería. Eso es un delito. Se llama abuso de confianza. Pues se oye muy preocupante, Luis, pero además, digamos, hubo un proceso de selección que no contempló, por ejemplo, más que un mínimo de 8 en cualquier carrera de derecho. Y muchas de estas plazas por las que están concursando o por las que buscan ser electos requieren un sofisticado nivel técnico, es decir, tú puedes salir con un 8 de la carrera de derecho y saber muy poco de competencia económica o de lo administrativo o de lo penal. Todos ellos son eh, ramas muy técnicas del derecho. ¿Cómo entonces van a decidir con base en qué? Para ser juez hay que conocer muy bien la materia específica sobre la cual se va a actuar, hay que conocer muy bien la doctrina, hay que conocer la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, hay que conocer la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hay que conocer la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y eso solamente se puede demostrar en un muy riguroso concurso de oposición. Eso no se demuestra porque se sacaron algunos votos en una elección o porque se formó parte del acordeón con que muchos ciudadanos, muchos dentro del reducido universo que va a votar, con base en el cual algunos ciudadanos van a votar. Ahora, también hay un problema adicional, que es, bueno, hay muchos más, pero uno más, que es que con todos sus problemas, pues la judicatura, que era quien administraba el Poder Judicial de la Federación, tenía una serie de controles para casos de corrupción, para ingresos sospechosos y también algo muy importante, podía mover a un juez que tenía que tomar en lo penal una decisión difícil, digamos, en Colima, y luego lo empiezan a amenazar, lo podían mover a la Ciudad de México, lo que fuera. Y ahora, pues supuestamente hay una relación entre el votante y el que eliges, es decir, el que sea electo magistrado en lo penal en Guerrero, pues ya no puede ser transferido a otra jurisdicción porque estarías violando la relación entre elector y elegido. ¿Cómo van a resolver estos problemas?
Yo no sé cómo se va a resolver esto, pero es otra de las muchísimas insensateces de la reforma. Em, el Poder Judicial o los poderes judiciales, para hablar del federal y de las entidades federativas, necesitaban ciertamente una reforma profunda. Para empezar, necesitaban aumentar significativamente el número de juzgados y de tribunales. Mientras en México hay un juez por cada 100.000 habitantes, perdón, hay 5 jueces por cada 100.000 habitantes, en Costa Rica hay 25. En México cada juez tiene que resolver más de un asunto al día. Todos los jueces, todos. Y Ahora, te algunos voy a tienen que... interrumpir acá porque el tiempo se nos está acortando, nos queda muy poquito. Y quizás cerrar, si te parece, Luis, con una reflexión final. ¿Todo esto no te hace votar? Siendo esto tan importante, ¿no habría que salir a votar? Yo creo que no, porque es participar en algo que sabemos que es una farsa y porque es de alguna manera participar en lo que, desde mi punto de vista, es un verdadero golpe de Estado. Pues Luis, muchísimas gracias por tu tiempo y a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos. Luis, buenas noches. Ha sido un gusto, Carlos. Buenas noches. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado aquí en Primer Círculo. Como todos los lunes, los esperamos el lunes siguiente. Buenas noches.